¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de este espacio que se llama Comando Salvador Freixedo, justo al mediodía de Latinoamérica, noche de España. Gracias por estar aquí con nosotros amigos y venimos de un directo, acabamos de hacer una raid directamente desde el canal de Lo Extraordinario a este espacio, algo que quiero que se empiece a convertir en tradición, porque a veces lo vamos a hacer en viceversa, ¿eh? Primero empezaremos aquí y luego haremos raid hacia Lo Extraordinario. Gracias a todos aquellos que se están conectando y aquellos, a las 400 personas que ya vienen precisamente escuchando desde hace un par de horas a su servidor a través de Radio Caballo de Troya. Recuerden que para ellos no hay cortes. Ellos siguen escuchando la transmisión radiocdt.com, la mejor radio del misterio. Recuerden que estamos a punto de estrenar un nuevo blog o una especie de foro dentro de Radio Caballo de Troya. Bienvenido, mi estimado Eduardo Camacho, gracias por estar aquí. Va a ser una red social solamente para nosotros, los de Comando Salvador Freixedo, los de Lo Extraordinario y la comunidad de JJ Benítez Fans. Un lugar donde podamos compartir videos, imágenes, muchas cosas. Para aquellos que me dicen, Monster, yo tengo una foto de un fantasma, yo tengo una foto de un ovni, pero no quiero subirla a mis redes sociales porque la gente se va a burlar de mí, se va a mofar de mí. En radiocdt.com vamos a tener un foro que es una especie de blog interactivo, como los que había hace mucho tiempo, donde ustedes podrán subir ese tipo de material. Es un espacio que queremos generar para reafirmarnos como comunidad y sobre todo para que compartamos ese material que en otros lugares no se puede. No se puede por el asunto de la censura, ¿no? Bienvenida, mi estimada Mr. High. Gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a mi estimada Norma Dermuk. Tu comentario no subió al chat, no sé por qué. Bienvenido, mi estimado Juan, mi estimado Capricornio. Gracias por estar aquí. Un saludo hasta Gran Canarias. Y amigos, vamos a continuar con el legado de Salvador Freixedo. Utilizando sus conceptos, vamos a analizar temática actual, o a lo mejor no tan actual, pero que no necesariamente comulga con Salvador Freixedo. Esto es para ampliar nuestro panorama. Esto es para que tengamos un acervo un poco todavía más amplio, mayor, una capacidad de entender estas cosas o de rectificar algunos conceptos, porque de esto ya está llena las redes. Y eso que no hemos entrado a TikTok, ¿por qué no hemos reaccionado a las teorías de la granja humana, a la teoría de los arcontes de TikTok? Porque ahorita el futuro de TikTok está incierto. No se sabe si la plataforma vaya a desaparecer, al menos de aquí, de lo que es la parte de Estados Unidos, de Latinoamérica, y lo cual obviamente va a impactar en España también, o si va a permanecer. Entonces, por lo tanto, no vale la pena reaccionar a cosas de TikTok, porque si luego censuran esa red social, me van a tumbar todos los videos donde yo haya reaccionado a TikTok. Entonces me estoy esperando a que termine esa situación de ambigüedad con esa red social, con esa plataforma, para si de repente dicen TikTok se queda, nos vamos a meter al mundo de TikTok con respecto a estas temáticas, que está lleno de charlatanes, que está lleno de ideas tontas y estrambóticas. Hay mucho que aprender ahí porque vamos a darnos cuenta del impacto negativo que han tenido estas teorías. Pero mientras eso ocurre, seguimos con el análisis de diferentes videos que muchos me han estado recomendando a través de mi número de WhatsApp. El video que vamos a ver el día de hoy me llegó al más 52 311 269 1565. Y precisamente me lo mandaron porque me dijeron, Monster, ahora que estás analizando cosas de temática de Salvador Freixedo, hay muchos canales que hablan de estos temas pero nunca lo mencionan. O hay muchos canales que mencionan el tema, dicen algo de Salvador Freixedo, pero luego dicen puras cosas que Salvador Freixedo nunca dijo. Esa es la misión de estos espacios. Dice mi estimado Roberto, saludos nuevamente desde Puerto Rico. Pregunto si el fenómeno extraterrestre está relacionado con las religiones. Totalmente, amigos. Salvador Freixedo era lo que decía, ¿no? Todas las religiones, de una u otra forma, en mayor o menor grado, han sido influenciadas o diseñadas posiblemente por esos seres que llamamos nosotros extraterrestres. O ellos así se han hecho llamar, así se presentan como tal. Estamos todavía como civilización tratando de determinar si realmente son extraterrestres o si simplemente son seres que han vivido mucho tiempo aquí y que no conocemos. Las famosas entidades no humanas. Pues vamos de la mano del gran canal BM Gran Misterio a ver el siguiente video que lleva por nombre El hombre que contactó con arcontes
y que escribió sus secretos. El famoso caso del escritor célebre Philip K. Dick, autor de un momento, moto latinoamericana. Recuerden que está de moda ahorita en LATAM hacer escándalo con las motos y con los automóviles, sobre todo las personas que tienen pues un problema de órgano reproductor minúsculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de saber que alguien tiene un órgano reproductor minúsculo? Si su moto suena mucho. Es una prueba científica avalado por la Universidad Autónoma de Chalpulhan de Catepec, aquí en México, ¿no? Dice mi estimado Adrián, te pregunto sobre las películas como Contacto, del Cuarto Tipo, Super 8, Distrito 9, Guerra de Otros Mundos, Depredador, si sería así una invasión. Amigos, la ficción honda mucho en la realidad. En los escritores de ficción, en los guionistas de ficción, tenemos hasta cierto punto una posibilidad de acercamiento hipotético de cómo podrían ser estas situaciones y no andan tan perdidos. Hoy vamos a hablar de un escritor que posiblemente sea el que más se ha acercado a entender qué hay detrás de esta invasión solapada. El famoso autor Philip K. Dick, que obviamente es autor de muchas obras que de seguro ustedes les van a sonar. Su nombre no es tan sonado porque es difícil de pronunciar, no tiene mucho pegue, como por ejemplo el famoso caso de Stephen King, que se escucha genial su nombre, pero él es el autor, por ejemplo, de novelas o de libros como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Ubik, El hombre en el castillo, Una mirada a la oscuridad, Los tres estigmas de Palmer, El tiempo desarticulado. Es un bestseller en toda la extensión de la palabra, pues él en su momento estuvo teniendo hasta cierto punto acercamiento, me imagino, a través de su imaginación, o quién sabe si a través de una experiencia que haya tenido él, y empezó en sus propias obras a empezar a agregar elementos que hasta cierto punto coinciden con lo de Salvador Freixedo. Por eso está muy bien traído por parte de BM Gran Misterio esta temática relacionándola con los arcontes. De eso se va a tratar. A ver, de un momento, amigos. Hay un problema ahorita aquí con el estudio. Algo pasó, tío. Algo pasó con el estudio. Tengo que acomodarlo porque esto no lo tenía programado. Denme un momento. Aquí está. Quito esto. Pongo esto. Y también pasó en el stream vertical, ¿verdad? A ver, vamos a acomodarlo. Fallitos que hay ahorita aquí en los directos en vivo. Pero que rápido se reparan, amigos. Rápido se reparan. Muy bien. Vamos entonces a analizar este video que se llama El hombre que contactó con los arcontes y que escribió todos sus secretos. ¡Qué interesante! ¿Comenzamos? Vamos a darle. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Obviamente estamos escuchando la interesante voz de Iván Martínez. Este es un canal, amigos, que yo le tengo un particular cariño, porque fue de los primeros youtubers que se atrevieron y que se atrevieron a hablar de estos temas de manera masiva. Han tenido mucho éxito, tienen mucho talento y que prácticamente se ha llevado todas las críticas toda la vida, ¿no? Y ha sabido sortearlas. Le ha ido muy bien en la plataforma, sus números son impresionantes, de seguro su monetización es altísima y a pesar de eso, o amén de eso, no han perdido la calidad y la objetividad. Es cierto que de repente toca temáticas que se le salen de las manos y es cierto que a veces también trae a su canal algunos invitados que no corresponden a la jerarquía que tiene como canal, ¿no? Pero aún así es muy interesante lo que hace. A ver, sonó la alerta, pero no la vi, amigos. ¿Ustedes la vieron? Sonó la alerta, pero no la vi. ¿Qué habrá pasado? Sonó la alerta, pero no la vi, ¿eh? En pantalla no apareció. Ni hablar. Esperemos que de repente no se nos vayan algunos agradecimientos porque está fallando el panel de alertas en este canal. En el otro funciona perfectamente bien. Pues vamos a ver qué dice Iván con respecto a esto. Su presentación es totalmente reconocible, ¿no? Hoy vamos a hablar de una figura muy extraña llamada Philip K. Dick. Philip K. Dick es un escritor legendario que es conocido por toda la historia. Un hombre que nos dejó obras que hoy entendemos como Blade Runner,
aunque clásico de la ciencia ficción, Blade Runner. Obviamente la figura más emblemática pues es el personaje principal, que estuvo interpretado en su momento por el gran Harrison Ford, ¿no? Se hizo una secuela que la verdad es triste y patética, como todo el cine de la actualidad, pero en su momento fue algo emblemático, fue una ciencia ficción de muy avanzada para su época, ¿no? que su título original en el libro era ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ese es el nombre que tenía el libro en el cual se basó el guión para Blade Runner, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Obviamente, ciencia ficción dura. Philip K. Dick es un escritor que incorporó una filosofía de vida y un pensamiento filosófico muy profundo en muchas de sus obras de ciencia ficción. Pero lo que no sabe mucha gente es que Philip K. Dick pudo descubrir algo en su vida que le permitió observar la Matrix. O al menos creer que eso le pasó. Por eso la encuesta del día de hoy habla respecto a eso. ¿A ustedes les gustaría saber qué hay detrás de ese velo? ¿Qué hay en esa otra parte de la realidad que controla esta? ¿Recuerdan que en directos pasados dijimos que la única forma que tienen los seres humanos para poder salir de esta Matrix y ver lo que hay detrás de ella es muriendo? Muriendo aquí. Las experiencias cercanas a la muerte no son la Matrix. No es salirse de la Matrix, ¿no? Que es la realidad del espacio y tiempo. La Matrix no abarca solamente nuestro mundo, abarca todo el universo, porque es una creación hecha por dioses verdaderos. Pero existirá alguna posibilidad de que alguno de nosotros, por un don, por un accidente o por un permiso especial, se nos deje ver esa otra realidad. De eso se va a tratar precisamente este video y este análisis que vamos a hacer. Leo los comentarios porque la verdad, en lo extraordinario, amigos, el tiempo de lectura es tan pequeño que se me fueron como 600 comentarios de leer. Hoy no quiero que se vayan por la mayoría, porque yo sé que estos directos son más chiquitos, la comunidad es menor, es más reflexiva, pero quiero leerlos todos, ¿no? Un saludo a mi estimado Mr. High, gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta. Dice Vic, yo siento que no son ni siquiera de este universo. Se refiere a las criaturas que se hacen pasar por extraterrestres, ¿no? Las cosas que se ven en el espacio sin explicación. Y no podemos comprenderlos, al menos por ahora. Pues posiblemente tenga razón en ese aspecto, Vic. A lo mejor estos seres ni de este universo son. O ahora hablando en términos de los arcontes y de la Matrix, a lo mejor estos seres viven fuera de esta Matrix. Viven fuera de la realidad del espacio y tiempo. A lo mejor ellos pertenecen al no espacio y no tiempo. O solamente al no tiempo, pero sí al espacio. O solamente al tiempo, pero no al espacio. Quién sabe, se nos sale de las manos, ¿no? Un saludo a mi estimado Risa Flix. Hola, amigo, hoy falleció mi primo. Bueno, es un abrazo, mi estimado Risa, y pues dale un beso a tu primo de mi parte, ¿no? Dice mi estimado Roberto, ¿qué opinas de Jesucristo y toda esta historia que nos han hecho creer del cielo y el infierno? ¿O hay algo oculto? Mira, mi estimado Roberto, para hablar del tema de Jesucristo con la mayor seriedad posible y con todo el cariño y el respeto a aquellos que creen en él, yo te invitaría a que nos veas en el canal de Mi Padre es Azul, donde hablamos de este tipo de temáticas, pero desde el punto de vista de JJ Benítez. Jesucristo como tal sí fue un personaje histórico, por más que los negacionistas babien y avienten espuma por la boca negándolo. Ahí están los documentos históricos de la época que dicen que existió un tal Jesús, que hacía muchos milagros, escritores de la época. Las mismas fuentes que se utilizan para describir cómo la gente vivía en el Imperio Romano, luego las quieren negar cuando esas fuentes mencionan a Jesús. Negacionismo histórico se llama eso, ¿no? O sea, Jesús existió, pero se ha exagerado tanto su mensaje como su obra. De hecho, se ha distorsionado tanto que lo que llegó a nuestros días no tiene nada que ver con el verdadero mensaje de Jesús. ¿Cuál es la única forma que podemos tener en la actualidad para saber qué decía realmente Jesús? A través de la revelación? Y eso ya lleva un dejo de incredulidad, pero es lo que tenemos, ¿no? Ahora, con respecto al cielo y el infierno, inventos de la Iglesia Católica. La reencarnación, inventos de religiones arcaicas, viejas y obsoletas de hace 5000 años.
Entonces, todo lo que vemos como espiritualidad de vanguardia en la actualidad, no ha lugar. No ha lugar. Por eso Salvador Freixedo invitaba a tener una visión muy materialista de estas cosas, porque era lo único con lo que podíamos jugar. Pero no quiere decir que seamos escépticos y sobre todo teofóbicos, ¿no? Observar el velo de Isis resquebrajado y ver algo que es superior a la realidad. Un evento muy simple, pero que le cambió la vida por completo al observar dos realidades, una superpuesta a la otra. Eso que llamamos romper la realidad. En el canal de Lo Extraordinario, en próximos directos, vamos a hablar de cómo se supone, es pura especulación eso, amigos, y así se va a explicar en esos directos. O sea, va a llegar gente que me va a decir, ¿y qué pruebas tienes de eso? Ninguna, porque estoy especulando. Al especulador no se le pide pruebas, al especulador simplemente se le escucha y se le refuta, pero sin pruebas, porque es especulación, no es un trabajo científico, no es una exposición, ¿no? Entonces, ¿cómo posiblemente estos seres hayan intentado muchas veces romper la realidad? Es decir, la barrera que separa el espacio-tiempo de esa otra creación donde no había espacio ni había tiempo. Hay muchos seres que quieren romper esa barrera. ¿Para qué? Pues para adueñarse de ambas realidades. El detalle es que esos seres son tan tontos, son tan poco prácticos y tienen tan bajo coeficiente intelectual que no saben que al romper esa realidad, lo que van a hacer es que en lugar de destruir ambas realidades, las van a mezclar. Y parte de nuestra realidad se va a ir a esa primera edad y parte de esa edad se va a venir a la nuestra. Y eso, amigos, cuando la primera edad es superior en tecnología, en amor, en verdad, en espiritualidad con respecto a esta, pues nos va a hacer ganar, porque cosas buenas se colarán para acá. Es algo que estos seres no han contado y siguen con su estupidez de querer romper la realidad. Un saludo a mi estimado Edwin Peláez, gracias por ser un nuevo suscriptor de este espacio que se llama Los Herederos de Freixedo. Este programa se llama Comando Salvador Freixedo. Dice Omar: yo los he visto y vuelan a una velocidad increíble, se refiere a los ovnis, ¿no? Y si uno los llama con mucha fe, tienen contacto con uno. Esto es muy importante lo que está diciendo Omar, ¿eh? Si ellos lo consideran que es apto para la ocasión. Mi estimado Omar, me imagino que eres nuevo en el canal. Siempre hemos pedido, es más, les hemos suplicado que nunca hagan contacto con estos seres. Estos seres que se ocultan de nosotros, que nos consideran inferiores a ellos porque así lo consideran, no porque lo seamos, son nuestros enemigos. Y por lo tanto, perdón, es que el polvo que hay aquí en la cabina, tengo que pasarle un trapo por encima aquí a la cabina de Red Caballo de Troya, porque hay muchísimo polvo y me está haciendo estornudar a cada rato. Estos seres que ni dan la cara, que ni se presentan, pretenden que les prestemos nuestra mente para interactuar con nosotros. Muchas veces Salvador Freixedo advertía: no les entreguen la mente, cuiden su mente, no se la den ni a Dios, decía. Y tenía toda la razón. Ni al verdadero Dios deberíamos entregar la mente. De hecho, Dios no pide que le entregues su mente. Un verdadero Dios jamás te va a pedir: préstame tu mente, te voy a entregar algo. Préstame tu cuerpo, voy a hacer con tu cuerpo algo. Jamás. Todo aquel que te pide tu mente es porque quiere perjudicarte, es porque quiere utilizarte. Nunca le entreguen su mente a nadie, amigos, es lo peor que puedan hacer. Se pueden arrepentir el resto de sus vidas. Un saludo a mi estimado Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Dice Adrián: Crónicas Marcianas, ¿me lo recomiendas para leer? Claro que sí. Bueno, hay muchos programas que se llaman Crónicas Marcianas. En España hubo un programa que era hasta cierto punto divertido, acá en México también, donde presentaban a lo que hoy son llamados frikis, ¿no? Personas que eran medio raras y por eso le ponían Crónicas Marcianas. Dice mi estimado Mr. High: vamos a ver a Iván Martínez. Yo también empecé a verlo desde 2012. Es un gran creativo.
En este tema, la verdad es que hizo un gran trabajo. Ahorita vamos a ver un hilo de Twitter donde vamos a ver ese caso, pero poco a poco desglosado para entender cómo hay personas que hasta cierto punto han tenido la buena, o yo más bien creo mala suerte, de ver lo que pasa en la otra realidad. Porque es traumático, porque a veces es demasiado bello. La otra realidad es tan bella que nuestra mente no la puede asimilar. Dice mi estimada Ángela, yo siempre te escucho, muchísimas gracias. O bueno, te refieres a Iván, ¿no? ¿Te refieres a Iván o te refieres a mí, mi estimada Ángela? Bueno, si es Iván, está bien. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo. La verdad es que me gusta mucho el trabajo, aunque de repente sí. Sobre todo cuando lo invitan a otros canales, le sale su corazoncito conspiranoico. Pero bueno, yo creo que es de los mejores youtubers que tenemos, ¿no? Él y Fon Ramos son de los mejores, ¿no? Muy bien. Dice mi estimada Ángela, bueno, entonces, ¿quién creó la Matrix? Ok. Hay muchas formas de entender la idea de la Matrix. Vamos a ver si de repente la IA de Google, que la verdad la están entrenando, pero maravillosamente, ¿eh? O sea, están haciendo un gran trabajo con esa IA. Vamos a ver. ¿Qué es la Matrix? Teoría, conspiración, ¿ok? Primero vamos a entender el concepto de la Matrix para compararla con la idea que nosotros tenemos de la Matrix, ¿no? Para poder precisamente sentar esas bases. Oye, no hay ninguna visión general creada por inteligencia artificial. ¿Cómo no? A ver, Matrix, teoría de la conspiración. No. Pero bueno, vamos a leer esto rápido, que es el primer artículo que me apareció. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a leerlo, amigos. Este es un artículo que se publicó precisamente hace 2 o 3 años y que ahorita es el que más vistas tiene cuando alguien pone ¿qué es la Matrix?, ¿no? Fíjense bien, Matrix es una de las películas de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos. Ya hicimos un directo la semana pasada hablando de esta situación. Casi 20 años después del estreno de la tercera película de la serie, el cuarto capítulo, que es una porquería de película, Matrix Resurrections, se estrenó en diciembre con gran entusiasmo. Pero una de las contribuciones culturales más perdurables de la primera película de Matrix ha sido la difusión de teorías conspirativas. Todo lo que se llama la Matrix y romper la Matrix y nos controlan con la Matrix y hay que salir de la Matrix nació de un guión de Hollywood, amigos. No tiene nada que ver con lo que realmente es la realidad del espacio y tiempo. Pero la gente lo entendió así porque la película lo explica muy bien. O al menos lo representa visualmente muy bien, ¿no? Grupos en línea han optado temas de la película para reforzar sus mensajes, a menudo que tienen mucho odio y violencia. Los incels, es decir, las personas vírgenes por su propia decisión, así se les llama aquí en internet, incels, están particularmente comprometidos con la filosofía al estilo de Matrix. Por ejemplo, se descubrió tras la muerte de un autor... esto no lo puedo leer porque hablan de un caso precisamente de ataque en escuelas, ¿no? Pastilla roja, pastilla azul. La idea de la píldora roja es un ejemplo clave. En la Matrix original, en la película, se invita al protagonista a elegir entre una píldora roja y una azul. La roja revela el mundo tal y como es, una construcción artificial de máquinas que han esclavizado a la humanidad, y la azul permite al protagonista permanecer en una cómoda ilusión, libre de enfrentarse a los horrores del más allá. Este motivo cultural es ahora una piedra angular del pensamiento conspirativo, ¿no? O sea, si solamente aquellos que nos hemos tomado la píldora que nos deja ver la realidad, tenemos la razón en todo. De un guión de película crear una teoría de la conspiración, ¿no? Es quizás irónico que en la película La píldora roja revele la realidad tal y como es realmente, mientras que en la teoría de las conspiraciones permite a los partidarios construir su propia realidad, que tiende a reforzar y racionalizar sus propias preconcepciones. Es decir, el tema de la Matrix terminó distorsionando lo que es la verdadera Matrix, que es la realidad del espacio y tiempo. No vivimos en una simulación. Esto donde vivimos es real, pero existe otra realidad afuera de ella. Según
crónicas y según revelaciones recientes, nosotros vivimos, si pudiéramos tomar toda la creación de lo que existe como un 100%, el espacio y tiempo solamente es un 30% de esa creación. El otro 70% es no espacio, no tiempo. No confundir con antimateria. No confundir con materia oscura. Es no espacio, no tiempo. Pero hay vida ahí. Hay inteligencia ahí. Dios vive ahí. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, mi estimada Ángela, ¿quién creó esta Matrix? ¿Quién creó la realidad del espacio y tiempo? Los dioses. Dios y sus hijos. Y no se han conformado con esta realidad nada más. Se supone que va avanzado hasta ahorita, bueno, hasta hace 100 años que se recibió esa información. Hay un avance del 15% de una nueva realidad, donde además de espacio, tiempo, hay otras nuevas variables. Porque los dioses, los de la primera realidad, los de la realidad original, no descansan. Ya están preparando una segunda Matrix, entre comillas, por ponerle un nombre que todos entiendan. A partir de ahí, continuamos, pero no se engañen. La idea de la Matrix hollywoodense es de un guión de una película. ¿Ok? No estamos hablando de eso. Muy bien, continuamos con el video de nuestro estimado Iván. A ver, nada más dejen, quito esta IA que quedó por aquí activa y que me está confundiendo. Continuamos. Aunque parezca de chiste, esta experiencia mística la tuvo en el dentista. Él fue a operarse un problema. Ya nada más por eso, si hay sustancias de por medio, la experiencia es falsa. La experiencia es falsa. Si hay una sustancia de por medio, se jodió. Es fruto de su imaginación. Que tenía dental, y cuando fue a su casa después de la operación, él estaba esperando a una joven para que le llevase medicamentos. Con todo el dolor y esperando a la joven, cuando al fin llegó, se quedó mirándole el collar. Ese collar era un símbolo cristiano de un pez, y al observarlo, Philip K. Dick siente una descarga fulminante que le... Ok. No sabemos si de repente todavía traía efectos de la anestesia local que te ponen los dentistas, que antes era muy fuerte, amigos. ¿Se acuerdan lo que era ir al dentista en los años 70 y 80? Era un tormento porque si te dopaban bien culero. Hoy la anestesia es más enfocada, no tiene tanta repercusión, te recuperas a la hora y media de que sales, o a veces hasta saliendo del consultorio ya no tienes ese efecto a veces tan apabullante que tenía aquella anestesia que nos ponían. Me imagino que ese tipo de anestesia utilizaban en la época donde él vivió eso. Pero es cierto que no fue por algo que él tomó con razones místicas. Es algo que le inyectaron porque pues, le hicieron un trabajo que generalmente es muy doloroso, ¿no? Entonces, ya cuando hay sustancias de por medio, yo pongo en la duda la experiencia. Es como, por ejemplo, cuando JJ Benítez relata la experiencia que tuvo cuando tomó ayahuasca. Es que yo cuando tomé ayahuasca vi a Jesús y eso. Pues sí, pues andabas todo loco. Llegan los chamanes y te dicen, es que yo vi la otra realidad y vi el rostro de Dios. Pues andabas bien pasadote, papá. ¿Cómo no, cabrón? O sea, obviamente, ¿no? Obviamente, pues faltaba más que no vieras nada. Generalmente las descripciones de esa otra realidad, las que podrían considerarse como efectivas, como realistas, son visiones o son conocimientos que se obtienen en vigilia y estando totalmente limpio de sustancias. Esas son las que tienen, yo creo, más validez, ¿no? Recorre todo el cuerpo. Una descarga que le permite ver dos momentos del tiempo de forma simultánea. Ahora, al inicio del directo yo comenté que no era imposible, ¿eh? No era imposible. ¿Cuál es el principal requisito? Que te den permiso. Los únicos seres que pueden ver las dos realidades al mismo tiempo son los dioses creadores. Los dioses creadores. Y hay un dios creador por cada galaxia. En este planeta, el ser que se hacía llamar Jesús de Nazaret o Jesucristo para muchos, en realidad era
era la encarnación de ese Dios creador de nuestra galaxia. A esos dioses se les llama Micaeles y por apellido llevan el nombre de su galaxia. El nombre del ser creador de esta galaxia es Micael de Nevadón. Ese fue el ser que vino y vivió como un bebé, como un niño, como un hombre y murió como cualquiera de nosotros, pero que cuya naturaleza era de esa primera realidad. Esos son los únicos seres que pueden ver las dos realidades al mismo tiempo, dioses creadores, uno por galaxia. Pero no quiere decir que esos seres de repente dejen o den permiso a alguna de sus criaturas, sean ángeles, sean seres humanos, que vean esas dos realidades al mismo tiempo. ¿Para qué? Para dejar constancia de que ambas realidades existen. No es por accidente, los dioses no cometen ese tipo de errores pendejos. De que, ay cabrón, se me pasó de que este cabrón vio las dos pinches realidades, cabrón. Y en esta realidad yo estaba con ropa y en la otra estaba encuerado, güey, no mames. No, esto no ocurre por error. Esto ocurre por razones estratégicas. ¿De quién? De quien administra la realidad. De quien cuida el velo que separa las dos realidades. Su yo del siglo XX en California y a un cristiano siendo perseguido en el siglo I por el Imperio Romano. Esto, amigos, me imagino que es fruto de la imaginación, pero definitivamente fue una experiencia que lo marcó. ¿Qué pudo haber hecho con esa experiencia? Pues volverse un místico, volverse alguien que quisiera lucrar con ello, contándola una y otra vez, como lo hace Sixto Paz, o escribir obras de ciencia ficción, que fue la mejor opción y la mejor decisión que tomó, y vean el regalo cultural que le dio a la humanidad. Leo los comentarios porque ya empezaron a borrarse, amigos. Dice mi estimado Sniper: buenas noches, Monster, un saludo desde España, tu video son la hostia, tío, vamos, coño, carajo. Gracias, empecé a hablar como español y terminé hablando como puertorriqueño, ¿no? Gracias, mi estimado Sniper, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti empecé a leer a Salvador Freixedo y me interesa mucho el libro Durantia, gracias. Es la intención, amigos, aquí todos venimos a aprender, sobre todo soy el que más aprende, ¿eh? Aquí jamás hemos venido a pretender divulgar algo, ni mucho menos. Dice mi estimado Edwin, un saludo estar aquí. Este libro de Salvador llamado La Granja Humana es para reflexionar. Así es, todos esos libros, fíjense cómo ya los estamos empezando a utilizar para explicar estas otras ideas. Obviamente, también pues, yo la estoy aderezando con aquellas creencias que yo tengo, etcétera, etcétera, y ustedes también a través del chat, ¿no? Dice mi estimado Roberto, ¿qué me puedes decir de los seres que viven en el bajo umbral, los que llamamos demonios o seres negativos? ¿En qué realidad existen? Estos seres, mi estimado Roberto, qué interesante pregunta. Estos seres viven a la mitad del camino de las dos realidades. Hablábamos ahorita de una frontera que separa las dos realidades. Esa es la frontera que estos seres que viven en medio quieren romper. Muchos le llaman el bajo astral. No tiene nada que ver ni con niveles ni positivos ni negativos, pero sí energéticos. Sí tiene que ver con cuestiones energéticas. Estos seres, como dejaron de ser espirituales, pero no pueden ser materiales, viven atrapados en medio. Y eso les rejode, porque traen un problema fuerte de identidad. Una vez fueron espíritus con un cargo importante entre sus manos, pero debido a sus estupideces, debido a su falta de criterio, debido a su traición, debido a su maldad en muchos casos, a esos seres se les quitó el carácter de espiritual. Y no es que se los haya arrojado a nuestro mundo, quedaron atrapados en la mitad de los dos mundos. Por eso odian a las dos realidades, por eso quieren destruir a las dos realidades. Y por eso en muchos planetas, aparte del nuestro, están aplicando este sistema, este método de engaño. ¿Por qué? Porque en algunos de esos mundos ellos quieren promover una tecnología que rompa el tejido de la realidad. ¿Ven por qué pareciera haber tanto empeño? Eso es lo único que explica en que exista tanto empeño, prácticamente una obsesión por parte de muchos gobiernos y de muchos científicos de este mundo en experimentos que son carísimos, con los que se podría resolver muchas veces el problema de la hambruna mundial, en proyectos que pretenden romper esa realidad, porque para ellos es fundamental
en su plan de venganza, en su plan de odio, en el exterminio total de la humanidad, porque es la forma más fácil, más económica, una vez que se realiza. Si tú rompes la realidad de un planeta, lo jodes, según su punto de vista. Lo que no están contando es que si tú rompes la realidad, parte de nuestra realidad se va para el otro lado y del otro lado viene para acá. ¿Por qué, amigos? Porque la naturaleza está diseñada para formar equilibrios. Porque a la naturaleza no le gustan los espacios vacíos, pero estos seres son tan imbéciles que no pueden entenderlos. Y ahí están, obsesionados con eso, ¿no? Amén de otros métodos que están implementando para, si ese les falla, tener más oportunidades, más haces en la baraja, ¿no? Así es lo que describió muchos años después. Él insistió en que no fue ningún tipo de alucinación aislada. Durante semanas, Philip K. Dick recibió lo que describió como una información trascendental. A esto se le llama revelación. Dependiendo de la cantidad de información, pudo haber sido una micro revelación o una revelación epocal. ¿Cuál es la diferencia entre las revelaciones, ¿no? Entre los diferentes grados de revelación. Una micro revelación, si tú la pones por escrito, no pasa de 100 páginas. Una revelación normal no pasa de 1000 páginas. Una revelación epocal debe de pasar las 1000 páginas. Si tú la escribes, si tomas nota de todo lo que recibes y escribes menos de 100 páginas, es una micro revelación. Si escribes menos de 1000 páginas, pero más de 100 páginas, es una revelación. Y si tú escribes más de 1000 páginas, es una revelación epocal. Entonces, hay muchas micro revelaciones. Y todas ellas son autorizadas. Ninguna es accidental. ¿Por qué esta persona recibió una micro revelación? Porque aquellos seres que cuidan la barrera de esa realidad saben que hay seres humanos que pueden asimilar esa información, que son dignos de recibir información que se genera fuera de la Matrix y que pueden pasarla para acá. Esos seres de enlace son los famosos arcángeles. Los arcángeles se les ha confundido con un tipo de ángel. No son ángeles, son interfaces entre dos realidades. Un arcángel puede llevar información de una realidad a otra y viceversa, pero jamás lo hacen sin permiso. ¿Sin permiso de quién? De los dioses creadores. Por eso nada de esto es accidental, si es que es el caso, ¿no? Porque como mencionaban, al inicio estaban diciendo que esto le pasó cuando había recibido una dosis de anestesia, y una dosis de anestesia en los años 80 y los años 70 te dejaba todo loco. O sea, aquellos que tengan más de 40, 50 años, no me van a dejar mentir, te ponías todo pinche loco en ese entonces, con la pinche anestesia que usaban. Algo estaba entrando en su mente y le dejaba información. Una revelación. O sea, esto tiene síntomas de una revelación. Ahora se le podría llamar a un contacto telepático, una canalización. Normalmente las canalizaciones son fruto de invocaciones. Una revelación te ocurre aunque no lo pidas. Aunque no lo pidas. Una revelación tú no la controlas. O sea, es información de los dioses hacia ti. Así es que los dioses no te van a pedir permiso. Los dioses verdaderos, no los dioses pedorros que viven en medio de las dos realidades. O sea, no los usurpadores, los dioses de veras. Claro, lo que vino después de esta experiencia tan simple pero importante para él fue una avalancha de visiones. ¿Por qué le entregaron esta información a este hombre? ¿Por qué no se la entregaron al barrendero que barría fuera de la casa de este señor? ¿Por qué no se lo entregaban a la cocinera que le preparaba los alimentos a este señor? ¿Por qué a él? Por su capacidad de imaginación, por su capacidad de poder transmitir lo que él veía. Por eso las microrevelaciones no pueden ser democráticas, porque no todos pueden hacer buen uso de ellas, o un uso al menos que surta efecto, ¿no? Muchísimas ideas, teorías, una explosión de teorías en la mente de este escritor. Algo que volcó en 8000 páginas. Esa microrevelación pasó a ser luego una revelación como tal.
conformada por diferentes novelas, por diferentes trabajos literarios, ¿no? Entonces, fue muy preciso. A esa persona le entregaban la información precisa. Y con eso, esa es la ayuda que nos dan los seres de fuera de la Matrix para poder modificar y hasta cierto punto incrementar el acervo cultural y espiritual de los que vivimos dentro de la Matrix, por ponerle un nombre, insisto, ¿no? Casi sin descanso. 8000 páginas donde su mano se movía casi sola. Bueno, aquí si hay una cuestión de escritura automática, se jodió el asunto, ¿eh? Si hay una cuestión de escritura automática, se jodió el asunto, porque es el peor método para recibir información. El peor método. La mejor forma es la revelación, es decir, lluvia de ideas y que luego tú hagas uso de ellas. Pero si alguien te tomó la mano para que tú escribas, se jodió. Porque tú como interfase vas a meter errores. Lo hemos dicho muchas veces. La escritura automática es el peor método de recibir información de una realidad que no puedes ver. Él quería plasmar toda esa información bajo escrito. Ese texto fue conocido como la exégesis y es una mezcla entre filosofía, mística, ciencia ficción vivida. Allí dejó algo muy importante que no entendía. Vamos a analizar luego algunos capítulos de ese libro. Recuerden que aquí nosotros nos damos tiempo para hacer diferentes análisis. Creo que vale la pena, amigos. Es entender otros derroteros que al fin y al cabo pueden complementar o pueden en cierto punto hasta refutar algunas teorías de Salvador Freixedo, ¿eh? Pero lo escribió todo. En este libro de la exégesis de Philip K. Dick ocurren las siguientes cosas. Escribe sobre que el tiempo lineal es una ilusión. Hay una Matrix que envuelve el tiempo y nos... Insisto, la idea de la Matrix, es que maldita sea los hermanos Wachowski en su momento, luego las hermanas Wachowski y ahora les hermanes Wachowski. Qué flaco favor nos hicieron con eso, porque la gente dice Matrix, Matrix y confunde los conceptos, ¿no? O sea, en realidad no es una Matrix, amigos, es una era, es una edad. No lo vean como algo informático, aunque sí tiene mucho de informático. No lo vean como un software, véanlo como un lugar. Es la mejor forma de ver esto, es un lugar. No es una ilusión, es un lugar. Se engaña. El tiempo no es lineal y todo está superpuesto, incluso los tiempos que no forman parte de nuestra línea temporal, sino exactamente, porque recuerden, o sea, en su momento se creía que el tiempo iba implícito en las otras 3 dimensiones, que es en las que vivimos, ¿no? Vivimos en el largo, en el ancho y en lo profundo, el volumen. Se creía que el tiempo podría ser una 4ª dimensión. Eso ya se eliminó por parte de la ciencia oficial, ya está reconocido que el tiempo es otra dimensión más, pero aparte. Y que en el tiempo hay otras dimensiones de tiempo que están ocurriendo, pues a veces al mismo tiempo o a veces en paralelo a dicho tiempo, ¿no? Es algo un poquito complejo, pero entendemos que es cierto. O sea, que esto que nosotros ahorita tocamos y vivimos es real, pero no es lo único real. Hay otras cosas que también son reales y que están entrelazadas con lo que nosotros vivimos, aquí y en otros mundos y en otros tiempos. Otras paralelas. Todo está superpuesto. En la exégesis también habla de que el mundo está controlado por una entidad artificial. El mundo, ese cuando dicen el mundo, cometen otro error. Este no es un proyecto que solamente nos afecte a nosotros como humanidad o que solamente afecte... ¡Ay, se está cayendo la pared de... se está cayendo la pared de la radio porque me estoy recargando! Está hecha de tabla roca, amigos, y tela, nada más. Bueno, muchos creen que este es un proyecto que solamente afecta a nuestro planeta y así lo ven. JL del Mundo Desconocido así lo describe. Nuestro planeta está rodeado por una especie de esfera, dice, ¿no? No. Todo el universo es la Matrix. Todo. Todo lo que se está observando a millones de años luz, esta parte está dentro de la Matrix.
El proyecto es mucho más enorme de lo que creemos. Por eso no pudo haber sido realizado por nada que pertenezca adentro de aquí. No hay una Matrix dentro de la Matrix. Este es un proyecto hecho por dioses verdaderos, no por civilizaciones más avanzadas que nosotros, pero que al fin y al cabo son materiales. Este es un proyecto, es un megaproyecto. Insisto, ni siquiera es el único. Ya están haciendo otro aparte del nuestro, donde no solamente hay espacio-tiempo, sino otras variables incomprensibles para nosotros. No habla de un dios, porque Dios no es porque en esa época a los gringos les cagaba la idea de Dios. Pero si dice que es un ente que es artificial, pues ponle el nombre de Dios. De hecho, en realidad, el autor intelectual de esta edad del espacio y tiempo, pónganle el nombre que quieran, Matrix, como sea, fue Dios. ¿Quién puede hacer un proyecto así? Por eso cuando imaginan la Matrix como un proyecto que solamente implica nuestro planeta, nuestro mundo, muchos sí pueden llegar a concebir la idea de, bueno, lo hicieron los pinches extraterrestres que nos llevan 10,000 años. No, el proyecto es universal. ¿Qué otra entidad podría hacer algo que es de un proyecto universal? Solamente un Dios, amigos. Un Dios creador, ¿no? Dice mi estimada Ángela, y las momias que presentó el mexicano, Ángela, tema del canal de lo extraordinario. Dice mi estimado Capricornio, pienso igual sobre la iglesia, todo lo que nos han hecho ver y creer no es correcto. La iglesia, mis estimados amigos, y no solamente hablo de la iglesia católica, hablo de la religión musulmana, hablo de la religión judía, hinduista, budista, shintoísta, todas ellas hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Tristemente para esas instituciones, su tiempo ya prácticamente está terminado. Es el destino inevitable, escrito de toda religión, comenzar, crecer y desaparecer. Estamos viviendo la etapa de la extinción masiva de religiones. Vean cómo está el catolicismo, vean cómo está el cristianismo, vean cómo está el hinduismo, vean cómo está el budismo. La única que está creciendo y que se ve que va a durar todavía mucho tiempo es la religión musulmana, pero que también tendrá su final por su propia naturaleza. Y pues la religión judía ahí anda tambaleándose también. Entonces es el tiempo del final de las religiones. Pero no quiere decir que haya sido todo malo. Cumplieron su misión de medio explicar estas cosas. Afortunadamente la ciencia terminará ocupando el lugar institucional de lo que en su momento fueron las religiones. Y después la ciencia tendrá que subir la apuesta para meterse en los asuntos espirituales. A eso se le llamaría una especie de metafísica, ¿no? Al final, la humanidad tendrá que recurrir a la metafísica, es decir, ciencia con espiritualidad, para poder entender toda la realidad, la que se ve y la que no se ve, en la que vivimos y la que controla aquello que vivimos. Pero recuerden, es universal, no es mundial. Dice mi estimada Ángela, ¿y los sumitas qué son? El caso de los sumitas es un fraude orquestado por José Luis Jordán Peña, un fraude total que en su momento engañó lamentablemente a muchos españoles, les hizo perder a muchos de ellos millones de euros, millones de pesetas, a lo mejor cientos de miles de euros. Muchos de ellos perdieron la vida creyendo en ese fraude. Fue un fraude de pe a pa, mi estimada Ángela. Lamentablemente, ¿no? Dice mi estimado Cristian, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Dice, muchos describen cosas similares. ¿Micael es Miguel? Sí, se podría decir que sí. El arcángel Miguel, se podría decir que sí. Pero en realidad no es un arcángel, es un dios creador. No es el dios creador de todo. Esos dioses solamente pueden crear galaxias. Y pues, nada más, como que si fuera poquito. Pero ese es su poder. Aparte, arriba de él, hay otros seres también que pueden crear más cosas, ¿no? Dice mi estimado Cristian Joel, ¿y qué pruebas posees o fuentes? Mi estimado Cristian, estaba hablando de que voy a hacer un ejercicio de especulación, ¿no? Al especulador no se le puede pedir pruebas porque estoy especulando, ¿no? Es la gran ventaja de saber especular. Dice mi estimado Cristian Joel, ¿y el vacío entre mundos? No existe. No existe. A medida que la humanidad empiece a enviar más naves o a otros seres humanos hacia afuera, nos vamos a dar cuenta como humanidad que allá afuera todo está repleto de cosas.
piedritas, rayos cósmicos, antimateria, montón de basura espacial. Allá afuera no hay vacíos. A la naturaleza no le gustan los espacios vacíos. Muy bien, dice mi estimada Azul. Exacto, no son ángeles. Tienen un rango mayor. Exacto, y se ha confundido. Los arcángeles son interfaces entre las dos realidades. Son los únicos seres que pueden llevar cosas de un lado para otro. O sea, un arcángel en un momento dado podría llevar a un ser humano a la otra realidad, a la que está fuera, entre comillas, de la Matrix. Sí. ¿Un ser humano puede vivir en esa realidad? No. ¿Qué pasaría si un ser humano lo pasan de aquí y lo aparecen en otra realidad? Explota. Explota prácticamente y no queda una sola partícula de él. ¿Por qué? Porque algo del espacio-tiempo no puede vivir en el no espacio y no tiempo. Y viceversa, ¿sí? Sí. Algo del no tiempo y no espacio puede vivir en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Pues porque ellos hicieron esta realidad, pueden vivir dentro de ella. Los que estamos dentro de ella no podemos vivir afuera. Por eso la única forma de salir de esta Matrix es muriendo. Entonces cuando alguien les diga, es que yo salí de la Matrix y me volví a meter, está mintiendo. Está mintiendo totalmente, ¿no? Dice mi estimado Monster. Azul. Dice Azul, Monster, las canalizaciones no siempre son invocaciones. Es que por ende, si tú canalizas, es porque diste permiso. Las revelaciones no ocupan invocación. Las revelaciones son imposición. Las canalizaciones son fruto de la invocación, ¿no? Dice, a lo mejor tú te refieres a las revelaciones. Hay revelaciones chiquitas. Hay revelaciones que pueden hasta cierto punto impactar solamente para el beneficio de una comunidad o de un país nada más, ¿no? O sea, no son de impacto mundial. Entonces, pero las canalizaciones son imposiciones y no ocupan de que nadie escriba nada. Son ideas implantadas. Dice mi estimado Cristian Joel, canalizar es como dejar la puerta de tu casa abierta y decir, no todos los que entran son malos. Exactamente, mi estimado Cristian. Exactamente, ¿no? Dice, nada bueno quiere poseer tu casa. Nadie bueno quiere poseer tu casa, exactamente, ¿no? Dice mi estimado Azul, he notado que muchas películas de ciencia ficción dan información real que luego no se puede demostrar. Pues es que ese es el papel de la ciencia ficción. Echar a volar la imaginación. Crear la duda. Nuevas posibilidades. Posibles respuestas a preguntas que la ciencia ya ni siquiera se atreve a contestar. Por eso es tan importante saber leer y saber crear ciencia ficción. Sería artificial, habla de otra cosa, de una entidad superior muy avanzada, ultra avanzada, que controla todo lo que ocurre en el universo. Dios. No le quieren llamar Dios porque estas ideas eran hippiosas y recuerden que los hippies querían ser ateos. Le quieren llamar de otra forma, pero es Dios, ¿no? Alguien muy avanzado, alguien muy evolucionado que lo controla todo, pero no es Dios, ¿eh? No le llamen Dios. Díganle inteligencia artificial. Ah, está bien, como quieras, güey. Pero es Dios. También como tercer punto, este libro habla de que hay una inteligencia superior que intenta comunicarse con nosotros. Dios. ¿Qué métodos utiliza Dios para intentar contactar con sus criaturas? Métodos indirectos. Y siempre respetando la libertad de aquel con el que quiere contactar. Siempre. Sobre todo la libertad del subconsciente, que es lo que normalmente los seres que muchos denominan, entre comillas, de bajo astral, atacan. Generalmente se van al subconsciente. Dios hasta el subconsciente respeta, ¿eh? A veces mediante los sueños, a veces mediante sincronías, a veces desde una forma que no tiene sentido, como el dentista. Como cuarto punto, bueno, ahí el asunto del dentista yo creo que es lo que juega en contra de este caso, ¿no? Y más si era un dentista setentero. A ver, ¿por qué nos pegaba tanto la anestesia de los dentistas de aquel entonces? ¿Qué tipo de sustancia usaban los cabrones? O sea, porque ahora vamos al dentista y la verdad es que
no dejas de estar lúcido para nada, no se te entume bien culero la boca, porque antes yo me acuerdo que salíamos del dentista y hasta ibas babeando, cabrón, de lo fuerte que era. ¿Por qué antes la anestesia nos pegaba tanto? ¿Por qué la anestesia de los dentistas vamos a ver, ¿no? Reacciones adversas, ¿no? Aquí están, miren, fíjense bien. Eran tipo de sustancias que utilizaban, ¿no? Ahora, en la actualidad ya hay sustancias muy, muy modernas, muy sofisticadas. De hecho, creo que en ese aspecto el fentanilo era la utilidad que tenía, que no tenía tantos efectos, más que era altamente adictivo. Pero fíjense bien, lo que dice aquí la inteligencia artificial con respecto a esto. La anestesia dental no causa alucinaciones en la actualidad. Las alucinaciones, si se experimentan, son más comunes durante la sedación consciente o en casos muy raros de reacciones adversas a la anestesia local, no por la anestesia en sí. O sea, a lo mejor no por la sustancia, pero sí porque tengas una alergia a la sustancia. A lo mejor había gente que le caía súper mal, le inyectaban para que no le doliera, pero se ponían locos, ¿no? O sea, no lo asimilaba bien su cuerpo, ¿no? Explicación. 1. Anestesia local. La anestesia local, como la lidocaína, adormece el área donde se aplica, bloqueando las señales de dolor al cerebro. No induce alucinaciones, solo adormecimiento. Exacto, o sea, esta sustancia es, me imagino, la que usan en la actualidad, se asimila bien rápido, no quedas entumido, es una sustancia que yo creo que fue un gran éxito por parte de los químicos haberla creado, ¿no? 2. Sedación consciente. La sedación consciente, como con óxido nitroso, puede crear una sensación de relajación y amnesia, pero no necesariamente alucinaciones. Puede haber una sensación de estar despierto, pero con menos conciencia de lo que sucede. O sea, esta sí te manda a un estado alterado, ¿no? 3. Reacciones adversas. En casos muy raros, reacciones alérgicas o efectos secundarios de la anestesia local pueden provocar efectos como confusión, ansiedad o, en casos muy raros, alucinaciones. Muy probablemente fue una situación de este tipo la que le ocurrió a este gran escritor y que bueno, al fin y al cabo, él asimiló como parte de su conocimiento y que le ayudó a crear pues sus diferentes obras, ¿no? O sea, fue un efecto positivo, pero que obviamente está derivado de algo que fue fruto de una sustancia. O sea, esto es muy importante siempre determinarlo, ¿no? Para darle su justa dimensión. Exégesis del señor Dick también habla de que muchas de las novelas que el escritor ha escrito y escribirá son recuerdos de realidades paralelas. Miren, aquí hay un gran punto. Muchas veces me han escuchado ustedes decir en este canal y en los otros dos que realmente la humanidad no es dueña, ni la humanidad de esta civilización, de este planeta, ni la de ningún otro planeta habitado. Realmente nosotros no somos dueños de nuestras ideas, sobre todo de las ideas creativas. ¿Por qué? Porque normalmente la creatividad llega por inspiración. Eso que los antiguos llamaban las musas, ¿no? Las ideas que venían del cielo. Pues pareciera que literalmente así es. ¿Quiénes habíamos dicho que eran los seres que se encargaban de traer cosas de aquella realidad a la nuestra? Los arcángeles. Los arcángeles son las musas. Cuando alguien de afuera de la Matrix, es decir, de la primera realidad, quiere impactar sobre nuestra realidad, utiliza el enlace de los arcángeles para ofrecernos una idea. Una idea que no se la van a dar a cualquiera. No le van a dar la ecuación que permita precisamente descubrir la antigravedad a una persona que no sabe ni leer ni escribir. El arcángel se encarga de buscar el destinatario específico para eso. ¿A quién le van a entregar esa ecuación? Pues a un físico matemático.
los seres que están fuera de nuestra realidad, fuera de la Matrix, otra vez usando la idea de les hermanes guachosques, los seres que quieren entregarle una melodía sublime a la humanidad de nuestro planeta, se la pasan al arcángel y el arcángel busca a quién. Va a buscar a alguien que ni siquiera sabe tocar la puerta, o que con trabajos canta en la ducha, o se la va a entregar a un director de orquesta filarmónica, o se la va a entregar a un pianista, pues a un pianista, a un director de orquesta, a un Beethoven. O sea, no se la va a entregar pues al primero que pase por ahí, ¿no? Se la va a entregar, ¿y este qué es? Pues se me que es jardinero, cabrón, pues ojalá y agarre la idea el güey, porque traigo mucha hueva y no quiero buscar al sujeto específico, ¿no? Ese es el trabajo de los arcángeles, de los enlaces de realidades. Buscar aquel donde calce esa idea. Entonces, pues, por eso se dice que la ciencia ficción sí podría ser visión de otras realidades, de inspiraciones de otras realidades, de otros niveles de conciencia, pero esto se tiene que obtener en lucidez. Se tiene que obtener cuando uno tiene entrenamiento previo a. Por eso, tú quieres ser inspirado por Dios para escribir cosas sublimes sobre medicina, pues estudia medicina, cabrón. No te pongas a estudiar nada más literatura, ponte a estudiar medicina. Si tú quieres ser un inventor y tener grandes ideas sobre inventos tecnológicos, pues cabrón, pues no estudies agricultura, cabrón, nada más. Estudia técnica, estudia mecánica, para que puedas asimilar esa inspiración. Entonces, esa idea de la inspiración que nos describe otras realidades, calza. O sea, creo que hasta cierto punto tiene coherencia, ¿no? Es decir, las novelas de Philip K. Dick no son ciencia ficción. Es una realidad que alguien o algo superior, una inteligencia superior, que no quieren llamar Dios, pero que es Dios, ¿no? Le ha transcribido en su mente para que lo deje plasmado en escrito. Más bien, las novelas de ciencia ficción de este autor son ciencia ficción, pero tienen un nivel tan alto, ¿por qué? Porque son inspiraciones ad hoc a su acervo. Por eso, amigos, cuando uno de repente lee ciencia ficción de la chafa, de los cómics, la famosa Pulp Fiction, ¿no? O sea, las historietas estas de pulpa, pues tú lees y, pues sí, ciencia ficción, Flash Gordon, ¿no? Pinche Flash Gordon, pinches aventuras medio mamonas, pero está entretenido. Y luego lees Caballo de Troya de JJ Benítez y dices, cabrón, esta es ciencia ficción de otro nivel. Y mucha gente incluso confunde y cree que no es ciencia ficción, de tan bien que está hecha, ¿no? Por eso mucha gente dice, bueno, voy a leer un libro, no sé, a lo mejor de conspiraciones de JL de Mundo Desconocido, ¿no? Y dice, bueno, pues sí está chida, ¿no? Escribe bien JL. Y luego agarras un libro de Salvador Freixedo y dices, no mames, cabrón. O sea, JL y Salvador Freixedo, hay niveles, papá. ¿Por qué? Porque uno recibía inspiración de un nivel y el otro de otro nivel. ¿De qué dependía eso? Pues que JL, quién sabe qué carrera haya tenido, creo que es técnico en informática, y Salvador Freixedo era teólogo y hablaba como 6 idiomas. A quien le dan la inspiración que puede asimilar. Igual pasó con este gran escritor, el famoso Philip K. Dick, que ojalá no mencionamos nada más solamente el último apellido, porque YouTube lo puede censurar, ustedes saben qué significa, pero a lo que me refiero es por eso su ciencia ficción es de tan alto nivel, porque él tenía el acervo para poder hacer uso de ella y asimilarla, ¿no? Dice mi estimada Azul, solo aquellas personas con vivencias diferentes reconocen la información real. Dice mi estimado Cristiano Joel, ya desde culturas antiguas se describe la Matrix como una malla informática, exactamente, ¿no? De hecho, las culturas precolombinas, las culturas nativas de aquí de nuestro continente latinoamericano, describían que la realidad del mundo donde vivimos es como una telaraña. Una web, una telaraña, pues así la describían. ¿Por qué lo entendían así? Porque algunos que pudieron en un momento dado, sobre todo en estados alterados de conciencia, se lo imaginaban así, pero no es porque sea así, ¿no? Dice mi estimado Cristian Joel, perdón.
Prueba de esto, la física misma mostrando átomos en un 99% vacíos. Mi estimado Christian Joel, que se cree que están vacíos. Todavía no se ha llegado a saber qué espacio hay entre el núcleo y los electrones. Antes solamente se creía que el átomo era lo más pequeño. Y la ciencia no deja de descubrir partículas subatómicas. Hay que tener paciencia. La ciencia es parte de su naturaleza. Nunca ser contundente, porque siempre puede haber algo más por descubrir, ¿no? Dice mi estimado Adrián, ¿por qué sucesos que pasaron en Los Simpson sí se hicieron realidad? ¿Es pura casualidad o realidad? Mi estimado Adrián, porque los guionistas de Los Simpson reciben ese tipo de inspiración. Tienen un equipo de guionistas muy talentosos que de seguro alguno de ellos o un par de ellos les envían ese tipo de inspiración. Por eso mucha gente, entre comillas, puede escribir cosas que van a pasar, porque son ad hoc para eso, porque les entregan esa información para que hagan un uso apropiado de ello. Por eso yo no descarto que existan verdaderos profetas. Acabamos de hacer un directo la semana pasada o hace unos días. Bueno, no, fue el directo que hicimos el lunes, ¿no? De las profecías pedorras que hizo la señora esta Baba Vanga, que son peores que las de Nostradamus todavía, y eso es mucho que decir, y más o menos similares a la de Parravicini, porque de 10 le atina 2, ¿no? Entonces, esos son profetas de poca monta, que se hicieron famosos pues simplemente porque pues estuvieron en el momento adecuado, ¿no? Baba Vanga pues era una profeta del régimen, y la hicieron famosa como propaganda de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero nada más, no porque fuera la mejor. O sea, era más propaganda que profeta en realidad, ¿no? Entonces, a lo que vamos es, todo esto tiene una explicación. Es cierto, yo sé que es menos atractiva, pero creo que es más sublime la explicación de estos hechos. Sí, creerse que allá afuera hay unos demonios y unos reptiles que nos quieren cosechar y todo suena muy hollywoodense. De hecho, bueno, ni tan hollywoodense, porque las películas que se han hecho, los hermanos Wachowski hicieron una película que es El legado de Júpiter, se llama, ¿no? A ver, El legado de Júpiter, ¿sí se llama así? Wachowskis. ¿Sí? Wachowskis. Una película, un guión que hicieron de película, El destino de Júpiter, amigos. El destino de Júpiter es uno de los trabajos fallidos de cuando ya eran hermanas Wachowski, los hermanos Wachowski. Fue un fracaso total, por eso no siguieron, iba a ser también una trilogía y fue un rotundo fracaso, pero habla de todas estas ideas en lo pequeño, en lo corto. Si uno expande la idea de la Matrix a algo que es universal, ya no hay un ser, por más tecnología que tenga, de esta realidad que pueda hacer ese proyecto. Entonces aquí ya entramos a la parte mística, por eso es que no puedo ofrecer pruebas, mi estimado Cristian, porque estamos especulando. Pruebas se pueden tener de cosas que pasan dentro de esta edad, pero de cosas que están afuera no se pueden tener pruebas, porque para poder pasar para allá hay que morirse, y nadie ha regresado de esa realidad para acá, tristemente, ¿no? Un saludo, mi estimado RTS, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Sergio, hola, mi hermano tiene cáncer y quiere un saludo. Pues mi estimado Sergio, ve y dale un beso a tu hermano. O sea, tienes muchos problemas en tu familia, hijo. Quieres alburearme, papá, pero va a estar bien cabrón que eso pase. Un saludo, mi estimado Guachitu, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos, dice, con lluvias intermitentes. Saludos desde España, mi estimado Guachitu. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Veo que ya nos sigues en todos los canales y eso para mí, pues aparte de darte un agradecimiento, pues para mí es una gran responsabilidad, porque tengo que crear contenido para a veces la misma persona en diferentes 3 comunidades, ¿no? Dice mi estimado Rafa, mi estimado, ¿crees que en el año 2030 será el cambio mundial hacia una conciencia superior? Debemos de, Rafa. Debemos de. Yo soy optimista en eso, ¿eh? Yo soy optimista en esto. Nosotros no pusimos el número del 2030, ¿eh? La humanidad no lo puso. La fecha la pusieron los enemigos de la humanidad. Entonces, tenemos al menos mucho trabajo de aquí a los próximos 5 años para quitarles la fecha que ellos eligieron. Entonces, ellos pusieron la fecha del inicio de su último plan
Nosotros tomamos la fecha del inicio de la resistencia. Así tenemos que verlo, ¿no? Dice mi estimado Guachitu, dicen que el ovni nuevo, el ovni Tic Tac es tecnología humana. Mi estimado Guachitu, recuerda, mi estimado, que hay muchas ganas de engañarnos allá afuera. Y no solamente por entidades, sino por personas que han visto que en estos temas hay mucho lucro. El mejor ejemplo de una empresa queriendo engañar al menos aparte de la civilización, con algo que ellos crearon que es viral, es el famoso caso de la esfera de Buga. Quisieron venderlo como real y fracasaron, pero van a seguir insistiendo. Van a seguir insistiendo, ¿no? A ver, vemos un poquito del tráiler de la película El Destino de Júpiter. Créanme que esta película en su momento prometía mucho, ¿eh? Prometía mucho. La anunciaban como la Matrix del universo, porque es una historia que abarca un proyecto a nivel universal. O sea, aquí las hermanas Wachowski, porque ya para ese entonces ya eran mujeres, los hermanos Wachowski se transformaron en mujeres, dicen ellos, ya lo expandieron el término de la Matrix a nivel universal. Por eso muchos lectores del libro Urantia distraídos dicen, las hermanas Wachowski leyeron el libro Urantia, cabrón. No, es simplemente que tienen gran imaginación. Gran imaginación. Son unos guionistas y productores cinematográficos y de televisión que tienen mucha imaginación, que han leído mucho. Por eso a ellos los arcángeles los escogieron para entregarles ideas de este tipo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a animarnos a ver un tráiler. De todos modos, ya en este canal vamos a empezar a reaccionar a películas, a hacer resúmenes de películas. Así es que al menos creo que ya contamos con el apoyo de YouTube para eso. Vamos a irlo viendo en partes, ¿no? El Destino de Júpiter, amigos. Había un cazador en la Legión, una leyenda. Sea quien sea o lo que sea. La verdad es que la película como idea era genial. La ejecución fue la que casi no sirvió. Exageraron, abarcaron demasiado. Creo yo que confiaron que los fans de la película de Matrix iban a entender que esto era una expansión. Y no ocurrió así. La gente no entendió la relación entre ambas obras. Va tras nuestra recompensa. Asegúrese de que es ella. Es ella. Bien, mátela. Habla precisamente de que la humanidad estaba siendo controlada por diferentes civilizaciones que pretendían en un momento dado hacer una cosecha, o sea, ideas de la granja humana. Es una película que prácticamente está hecha para nuestra comunidad de lectores de Salvador Freixedo, ¿eh? Salen entidades que pueden pasar de una realidad a otra. Está el gran héroe que tiene que salvar a la persona que tiene el destino para acabar con toda ese control mundial. O sea, está muy bien planteado, pero la gente no la entendió. ¿Quién eres? Cain Weiss, he venido a ayudarla. Habla de diferentes civilizaciones extraterrestres. Fracaso total, ¿eh? O sea, arrojó pérdidas millonarias esta película. Quiero saber qué está pasando. Podríamos haber entrado en guerra con una de las dinastías más poderosas del universo. Habla precisamente de que todo allá afuera en el universo está controlado por diferentes familias y que han cooptado las familias de aquí de la Tierra, que tienen aliados aquí. Conspiración de muy alto nivel. Y fíjense, ni a los conspiranoicos les gustó la película. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Porque los conspiranoicos todo lo ven desde un punto de vista material, no meten el factor espiritual de por medio. Es de la realeza, majestad. Miren, se supone que ella es una princesa, una humana, que es una princesa que puede alterar la materia, ¿no? Si supierais lo que tengo que hacer para ganarme la vida. No es lo que hace, sino lo que es. Quiero que la encontréis y que la matéis. Es una gran obra, amigos. Si pueden, véanla. O sea, ya la película ya está en todos lados porque pues fue un fracaso y las hermanas Wachowski en ese entonces pues ya les dio igual que la piratearan y todo. Es una película interesante, ¿no? Dice mi estimado RTS, ingeniería inversa se le llama. ¿A qué te refieres, mi estimado RTS? Dice Guachitu, sí habrá un camino mundial de una mano a otra, un cambio mundial.
¿Tú crees, guachito? Yo soy optimista en eso. Si no fuera optimista, no me dedicara mi tiempo libre a esto, ¿eh? O sea, sé que esta es una muy pequeña contribución de mi parte, de tratar de forjar una idea diferente de estos temas, pero es una labor muy grande que requiere de muchos esfuerzos. Por eso siempre estoy insistiendo no dejen de leer los libros, pero pónganlos en práctica. O sea, va a llegar el momento en que todo esto tenga que pasar de ser nosotros meros lectores, ratones de biblioteca, a convertirnos en, aunque no les guste el término, predicadores de estas cosas. O sea, yo esto de hacer directos aquí, además de ser muy entretenido para mí es un entrenamiento. Yo estoy entrenando para ese futuro hipotético donde tenga que hablar de estas cosas en frente de cámaras de televisión, en frente de cabinas de radio profesionales, o a lo mejor en un parque, en una plaza pública, en un teatro. O sea, para mí esto es entrenamiento, amigos. Y si en un momento dado me dijeran, Monster, tienes que hablar de estos temas en un auditorio en el Estadio Azteca ante 100,000 personas, tendré que tener la capacidad de hacerlo. Y se tendrá que correr el riesgo, porque muchos me dirán, Monster, te van a exterminar. Se corre el riesgo. Se corre el riesgo, porque va la humanidad de por medio, amigos. Dice mi estimado Capricornio, al menos a la cristiana poco le queda. Pues Capricornio, yo creo que, ¿sabes qué? Hace días estábamos especulando de eso en una reunión de Zoom, donde estábamos hablando de diferentes religiones. Creo yo que antes de la Iglesia Católica y antes de las comunidades cristianas, la primera religión que va a caer va a ser el budismo. Estoy viendo muchos síntomas de degradación total en esa religión o pseudo religión. Pero quién sabe, o sea, es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Capricornio, aparte de todo lo oscuro que esconde la iglesia y mentiras que nos han contado, normal que se venga abajo. Siempre ha dicho que Dios está dentro de nosotros. Siempre he dicho que Dios está dentro de nosotros. Así es, amigos. Mientras la humanidad se esté dando cuenta de que no necesitamos intermediarios para entender estas realidades y mucho menos para poder interactuar con Dios, porque vive dentro de nosotros, pues las religiones dejarán de tener sentido, ¿no? Continuamos viendo este interesante video, el hombre que contactó con Arcontes. Vean cómo estamos haciendo con la ayuda de ustedes, porque este fue un video que me recomendaron a mi WhatsApp. Me dijeron, Monster, analiza este video, sobre todo con la mirada de Salvador Freixedo y con la enseñanza de Salvador Freixedo, porque es muy interesante. Y aquí estamos, amigos. Esto es gracias también a su contribución vía WhatsApp. Claro, esto puede llevarlo a perder la cordura. ¿Cómo podía creer este hombre en todo eso? Y fíjense qué atinado fue en utilizar esa micro revelación, ese regalo que le entregó esa interfaz pues ¿cómo se podría llamar? Arcangelical o arcánica, vamos a decirlo así. Ese regalo de información que le entregaron, él no lo utilizó para andar pregonando, ¿no? Para decir, ya vienen los extraterrestres, el fin del mundo, hay que salvar el planeta. No. El que hizo lo que sabía hacer, escribir libros. Y con eso utilizó esa información a su favor, sacó provecho y se la entregó a millones de personas. Y hasta cierto punto ha cambiado el mundo, ¿no? ¿Realmente era verdad? ¿O era una alucinación gigantesca que había transformado su vida, eso sí? Sus amigos y familiares pensaron que realmente se había vuelto loco, porque él se lo contaba. Él les mandó también leer la exégesis y él hablaba de lo que había vivido. Estaba tan... Lo que siempre hemos dicho, ¿no? O sea, primero esto hay que asimilarlo uno y luego, entre comillas, predicar. ¿Cuál es la mejor forma de compartir estas micro revelaciones que nos lleguen en algún futuro? Porque a todos nos va a llegar el momento, amigos. A todos. Cada quien en su ramo de inspiración. Pues lo mejor es primero asimilarlo uno y luego hablar con otros que reciben micro revelaciones. ¿Ven por qué es tan importante hacer comunidad de estas cosas? Porque ¿quién mejor te va a entender que otro que recibe micro revelaciones? Por eso es tan importante que hagamos una especie de congregación de personas que hemos, entre comillas, pues aceptado estas cosas, ¿no? Tan convencido que era siniestro cuando lo comentaba.
Como digo, su entorno pensó que había perdido la cabeza. De hecho, ¿Cómo nos suena eso tan familiar, no? ¿Cómo nos suena eso tan familiar? Cuando uno empieza a hablar de estas cosas con su familia, con sus amigos, lo primero es, güey ya le está entrando duro a la harina, cabrón. De seguro todos los días se pone bien pachecote de cerveza. Es inevitable, amigos, es normal. Es normal. Y eso no tiene por qué a nosotros ofendernos, ni mucho menos hacer que repudiemos a esos críticos. No, es un reto. Es un reto para ir adelante y decir, ok, no estoy preparado, no estoy divulgando bien, no estoy predicando bien, tengo que afinar. Y así poco a poco va agarrando uno tablas en este tipo de aspectos, ¿eh? llegó a decir directamente y de forma pública en 1977 en una charla en Metz, Francia, que sus historias no eran ficción, que eran Me suena muy similar a JJ Benítez, ¿eh? recuerdos reales. Me suena muy similar. ¿Será una estrategia de las distribuidoras, de las editoriales? Porque coinciden más o menos en esa época, ¿no? Desde los años 50 hasta los años 90, esa estrategia de tú di que tu obra de ciencia ficción es real, así vendemos más libros, se utilizaba mucho. Y la gente ahí se le echó encima. La gente dijo, ¿cómo puedes estar diciendo eso? Es novela, es ficción. Pues claro, ¿no? Pues es lo racional. Philip K. Dick afirmó que vivimos en una prisión de simulaciones, que el mundo que percibimos es manipulado. Esa es una visión pesimista de esta realidad. Es que miren, bien dice el dicho mexicano, ¿no? Cada quien habla por cómo le va en la feria. Si hay gente que dice, puta madre, mi vida está jodida, tengo mala suerte, todo lo que hago me sale mal, pues obviamente, ¿cómo va a ver esta realidad? Como una prisión, como algo adverso, como algo que está en su contra. Pero la gente que dice, oye, pues vivo la verdad toda madre, a lo mejor no tengo muchas cosas, pero tengo buenos amigos, mis hijos están bien, la verdad trabajo en lo que me gusta, aunque es un trabajo que para muchos es mediocre, pero yo estoy bien, tengo mi tiempo libre, voy a hacer deporte y la chingada. La gente va a decir, oye, pues esto no es una prisión, eso es una realidad que pues si sé manejarme en ella, me va bien, cabrón. Al menos, a lo mejor no soy millonario, pero no estoy jodido, ¿no? Cada quien habla por cómo le va en la feria. Para muchos esta realidad es un infierno, pero para otros es un paraíso. Y que hay fuerzas o entidades que controlan nuestras experiencias, que somos títeres de entidades superiores. Insisto, esta es una visión sumamente pesimista. Y por eso hay que entender quién está detrás de estas ideas. ¿Quién está detrás de estas ideas? O sea, porque cuando nos damos cuenta de que los generadores de estas ideas son personas que a lo mejor pues no estaban muy en sus cabales, que digamos, ¿no? O a lo mejor usaban ciertas sustancias, o a lo mejor terminaron desviviéndose, pues uno entiende, pues claro, pues por eso describías la Matrix como algo tan culero. ¿Por qué? Porque tu vida era una mierda, güey. Pues claro, todo lo ibas a ver mal. O sea, es importante por eso saber quién es el autor, quién genera estas ideas. Pero esto es lo más extraño de todo, lo que vino después. Tras decir eso de forma pública, el FBI y la CIA lo tenían fichado como persona de interés. Miren, amigos, esto se ha magnificado muchísimo, ¿eh? Recuerden que, en primer lugar, el FBI y la CIA pues no son tan chingones como nos dicen, ¿eh? O sea, si no, no les hubieran plantado 2 putos aviones ahí en el World Trade Center, en primer lugar. O sea, para que vean que no son tan chingones, ¿no? O sea, segundo, el hecho de que sea una persona, alguien objeto de interés, no significa de que ya van a ir por él y que hay que callarlo porque está diciendo la verdad. No, es porque llamó la atención. ¿Ustedes sabían que JJ Benítez es persona de interés del FBI y la CIA? ¿Que Iker Jiménez es persona de interés? ¿Que Javier Sierra es persona de interés? ¿Que Jaime Maussan es persona de interés? Eso quiere decir que todos ellos son personas que son peligrosas para la humanidad porque están descubriendo la verdad. No, son personas de interés porque hay que estar encima de ellos, hay que estar al menos a ver qué dicen, cabrón, dándole seguimiento, a ver qué chingadera. Una persona que es objeto de interés es porque llama la atención hacia afuera.
Porque hay que tenerlo monitoreado. Pero no quiere decir que, ay, es porque descubrió la verdad y va a desmontar todo lo que hemos hecho. No hay que exagerar, no hay que ver misterio donde no lo hay. El FBI y la CIA. Se hablaba de manuscritos... Los mismos que no se dieron cuenta que les iban a estampar 2 aviones en las Torres Gemelas. O sea, pinches agencias pendejas. robados, vigilancia encubierta, llamadas anónimas. Es decir, la CIA le había robado documentos que él transcribía y que eran simplemente novelas, pero que él decía que eran recuerdos de una vida paralela. Y lo hacen con todo mundo que quieren. Hoy ya no lo hacen así. Hoy te escuchan a través de tu teléfono, constantemente. Y ni siquiera lo hace un agente, lo hace una inteligencia artificial. O sea, y ni modo que digan que nosotros vamos a cambiar el mundo con lo que decimos. Somos personas de interés, todos somos personas de interés. ¿Quién no es persona de interés? Pues aquel que ni habla de estos temas, aquel que solamente ve el fútbol en la tele porque ni siquiera lo practica porque tiene sobrepeso, aquel que solamente en la mañana se levanta, va a trabajar, llena papeles y se regresa a la casa a ver el fútbol y a comer papas nada más. Pues eso no es una persona de interés, pero todo aquel que se sale un poco del sistema, claro que es persona de interés. O sea, no es de que sea una especie de medalla o de antimedalla o de antitítulo el ser persona de interés. Todos somos personas de interés, todos los que hablamos de estas cosas. ¿Por qué demonios la CIA y el FBI se iba a interesar en Philip K. Dick y en lo que decía? Porque hay que justificar los presupuestos. Porque hay que conservar el trabajo. Porque hay que inventarse misterio donde no lo hay para poder seguir viviendo el chiringuito. Esto es tremendo porque parece que había algo oculto, algo real que llegó a los oídos del FBI y la CIA. No, es una exageración, amigos. Insisto, Juanjo está dentro de los archivos. En los desclasificados que se han hecho, aparece JJ Benítez, aparece la Reina Sofía, aparece mucha gente. Michael Jackson es objeto de interés, todo mundo. O sea, esas agencias justificaban sus presupuestos millonarios diciendo que espiaban a todos. Espiaron a todos, pero no a quien debían de espiar. Y les plantaron en el hocico, cabrón, 2 pinches aviones. O sea, al menos es la versión oficial, ¿no? Esto lo sabe poca gente, pero es algo totalmente cierto. De hecho, esto se sabe por los archivos que han desclasificado. Pero en la actualidad, si pudiéramos acceder a la lista de los que están monitoreados por los algoritmos de este tipo de agencias, yo les apuesto que ustedes salen, ¿eh? Huachitu, Adrián, Capricornio, Azul, yo les apuesto que yo salgo. ¿Eso nos va a atemorizar? No. Todo lo contrario. Eso nos tiene que motivar. Si somos objeto de interés, es que estamos haciendo bien las cosas. Lamentablemente hubo una mística en su momento que decían, es objeto de interés, quiere decir que todo lo que dice es verdad. No. Objeto de interés es alguien que hay que monitorear porque puede convertirse en un potencial problema. Y vuelve un poco más extraño el misterio de Philip K. Dick. ¿Cómo puede ser? Muchos años después de todo esto, el físico llamado Melvin Bobson publicó un estudio en el AIP Advance donde él decía que la gravedad no es una fuerza física convencional, sino un mecanismo de optimización computacional que reduce la entropía de la información en el universo. Son especulaciones, son hipótesis científicas que obviamente pues no terminaron siendo avaladas. En la actualidad hay muchos intentos de tratar de describir la realidad, pues obviamente ya utilizando términos informáticos, y creo que va muy bien ese acercamiento. El detalle es que, como todo científico o como todo conocedor de estos temas, pues primero se parte de lo más irracional, de lo más inverosímil, porque se tienen que ver todas las aristas. Es una de las grandes ventajas que tiene el estudio científico de las cosas, que no se deja, que ninguna idea se puede considerar menospreciada. Toda idea es digna de analizar.
El problema es que la gente que no está dentro del ámbito científico cree que toda idea que se expresa por parte de un científico ya por ende es real. Cuando los mismos científicos lanzan hipótesis, lluvia de ideas. A ver, la realidad puede ser por esto y por esto. ¿Por cuál nos vamos? Por la cuarta. Ok, se analiza, se investiga, se realizan ecuaciones, etc. ¿No funcionó? No, se descarta. Pero mientras, por eso es una hipótesis. La gente cuando ve a un científico o escucha a un científico o lee a un científico lanzar una hipótesis, cree que por el hecho de que lo diga un científico ya es real. La gente que no conoce cómo funciona el ambiente científico, la comunidad científica. Traduciendo esto, lo que quería decir este físico era que el universo podría ser una simulación. La hipótesis de este científico trataba de describir al universo como una simulación. Hipótesis que no ha sido demostrada. De haber sido demostrada, ya nos hubieran cambiado todos los libros de texto, indicando que el universo es una simulación. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Así como de repente algún científico a lo mejor sí con títulos y escritos en las mejores revistas y a lo mejor hasta con un premio Nobel podría decir, oigan, ¿y si el universo está sostenido por una pinche tortuga y unos elefantes, cabrón? Es mi hipótesis actual. Nada más para chingar, cabrón. La gente se lo creería porque lo dijo un premio Nobel. Cuando es una hipótesis. Es de los primeros pasos para luego confirmar algo que pueda ser aceptado científicamente. Y la gravedad es lo que lo optimiza, lo que vuelve la entropía de información del universo en algo optimizado. Hipótesis, insisto, ¿eh? No confundamos una hipótesis con algo que es ya teoría. De forma paralela, también la ciencia está diciendo que ¿Ven cómo cayeron en ese error? De repente nuestro estimado Iván saca muchos de sus videos de páginas de conspiración que usan mucho ese recurso. Es que esto lo dijo un científico hace 30 años. Y si lo dijo un científico, es que es real. Lo dijo en un congreso echándose unos pinche chistes, güey. Con una cheve a un lado, cabrón. No mames, es una pinche hipótesis. Vamos a ver. O sea, y ese es el problema. Ese es el problema de la comunidad del misterio actual. Que para unas cosas bien críticos y bien conspiranoicos, pero para otra cosa se tragan todo, papá. Se tragan todo y es un error. Es un error y nos juega en contra. Ese es el problema, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver para que nos quede muy claro qué diferencias hay entre una hipótesis y una teoría. ¿Qué? Para que nos quede bien claro. ¿Eh? Muy bien, vamos a escuchar. En resumen, una hipótesis es una explicación tentativa y provisional que se formula para un fenómeno observado. Que se formula, ¿no? Porque lo leyó como Fabio, que se formula para un fenómeno observado. Es una explicación tentativa y provisional. O sea, es una especulación. Pues yo creo que el universo a lo mejor está hecho con un software de computadora cuántico, cabrón. Oiga, doctor en ciencias, ganador de premio Nobel, ¿por qué se atreve a lanzar esa hipótesis? Pues nada más, cabrón, porque pues hay que platicar algo, ¿no? A lo mejor habrá alguien que diga, oye, pues es que puede ser. Y si la ponemos a prueba la hipótesis, y si resulta siendo cierta, hacen una teoría. Pero no se considera real hasta que pasa por todo el proceso. Mientras que una teoría es una explicación bien establecida y ampliamente aceptada basada en numerosas pruebas y observaciones. Pues el conspiranoico de la actualidad, cuando le sirve, la hipótesis la convierte en teoría y la teoría la convierte en mentira. Por lo tanto, están perdidos totalmente. Porque se creen lo que no tiene pruebas y descartan lo que sí está probado. Es un juego macabro. Una hipótesis puede ser verificada o refutada a través de la experimentación, mientras que una teoría se considera un modelo explicativo más robusto y confiable. Exactamente, amigos. Entonces se comete mucho ese error en la comunidad del misterio, ¿no? Es que lo dijo un científico del MIT,
que le dieron un premio. Sí, pero lo dijo borracho, güey. Lo soltó como un chiste. Lo dijo pues porque estaban platicando y se coló con los periodistas. O sea, hay que demostrarlo, hay que pasarlo por un proceso de investigación, por el método científico, por descartes, pruebas de descartes, etcétera, ¿no? Pero no, como hay que vender rápido la noticia, pues todo di que un pinche científico una vez dijo eso, cabrón. Y sí, a lo mejor sí es cierto que lo dijo, pero lo dijo con una cheve en la mano, cabrón. O sea, ese es el problema que tenemos en la comunidad del misterio, amigos. El universo es información. Más allá de partículas, más allá de átomos, es información. Es decir, una simulación. Lo que Bobson... Así, ya nada más. O sea, esto es muy irresponsable, ¿eh? Dice ahora desde la física es que Dick... Sí notan que está leyendo, ¿verdad? Sí notan que está leyendo. O sea, todo esto es un guión. O sea, por eso a mí hasta cierto punto no me agradan mucho los videos grabados. Tengo que hacer videos grabados porque YouTube está promoviendo ese buen hábito. Quiere que regrese el contenido bien editado. ¿Por qué? Porque en un futuro se pretende lanzar una plataforma de televisión. O sea, una especie de Netflix de YouTube. Entonces quiere mucha calidad. Y los directos como tal no dan esa calidad. Entonces, poco a poco nos van a ir llevando a que hagamos video grabado estilo Netflix. Y nosotros como creativos, pues creo que es una buena forma de entrar a ese mundo, ¿no? Entonces, es normal que esté leyendo un guión, pero a lo que voy, no son ideas que a él se le estén ocurriendo, que a Iván se le estén ocurriendo. Él está leyendo. Él está leyendo. Entonces, por eso, como hay que llenar el espacio del guión, se hace este tipo de ejercicio que es muy irresponsable. Es que un científico dijo que vivimos en una simulación. Y ya, por eso, ahí está la prueba de que vivimos en una simulación. O sea, es muy irresponsable, insisto. Es amarillismo, se raya en el amarillismo, ¿eh? Lo había visto con su propia carne. Había visto que hay algo más allá de la simulación, de esta realidad. Y que podríamos estar dentro de una especie de ordenador o computación de una superinteligencia que no quieren llamar Dios, pero que se llama Dios. Opera tras la sombra, fuera del universo. Pero a mí lo que no me encaja es lo siguiente. ¿Por qué al ver un símbolo de un pez cristiano te permite ver el fallo de esa entidad superinteligente? Porque precisamente fue el detonador de su alucinación. Así como hay personas que creen tener una revelación enfrente de una estatua de yeso con la imagen de la Virgen María. Así como hay personas que creen tener una revelación cuando están enfrente de una estatua de yeso con la figura de Shiva. O sea, es una cuestión más ideológica que en realidad una revelación como tal. Pero si eso sirvió para que este señor generara obras de ciencia ficción tan interesantes, películas, la verdad, muy interesantes, pues sirvió, es efectivo, pero no hay que sobredimensionar las cosas. Yo entiendo que estos casos llaman mucho la atención. Es muy bonito creer que podemos salirnos de la Matrix y podemos... Pero quitémosle lo hollywoodense a todo esto y pongámoslo en su justa dimensión. Si aprendemos cómo funciona esta realidad, podremos incluso a llegar a entender cómo modificarla y jugarla a nuestro favor. Eso es lo que hacen los seres que viven en medio de las dos realidades. Atrapados en medio, en la barrera de las dos realidades. Ellos aprendieron, como viven en medio, saben cómo funciona una y cómo funciona otra. Nosotros solamente sabemos cómo funciona, pues en la que vivimos. Pero sabiendo que existen conexiones en medio de las dos realidades y que a través de la inspiración podemos bajar información de la otra realidad, pues nos puede jugar a nuestro favor. Por eso siempre he procurado proponer la especulación como un buen hábito, la imaginación como un buen hábito, pero no como lo único que tenemos. Esa es la propuesta, amigos. Espero que les haya gustado este interesante directo. La verdad es que yo aprendo mucho. Dice mi estimado Adrián, te pregunto, ¿Lucifer era un ángel de Dios? ¿Y por qué fue su caída? Mi estimado Adrián, te invitamos a que vayas y veas, por favor, un par de directos que hicimos hablando de la rebelión de Lucifer. ¿Qué voy a empezar a hacer yo con los videos grabados? Voy a hacer resúmenes de los directos. Para cuando de repente alguien venga y me diga, oye, ¿qué opinas de Lucifer?
pues yo no los voy a mandar al directo porque es un directo que tarda 4 horas, donde saludo gente, donde digo malos chistes. Mejor voy a agarrar ese video y voy a hacer un resumen. Así van a ser mis trabajos grabados. O sea, voy a hacer resúmenes de lo que hablamos. Próximamente en los 3 canales haremos eso, ¿no? Dice mi estimado Wachitu, la antigravedad y la velocidad se generan en altas oscilaciones, adversa y reversa, y son oscilaciones eléctricas. Pues mi estimado Wachitu, si tienes un postulado, una hipótesis de eso, te invitaría a que hagas una pequeña tesis al respecto, lo sometas a validación, y a lo mejor tú vas a tener la ay, ¿cómo le llaman? Vas a tener pues el documento que avale que tú eres el dueño de la misma, y obviamente pues te tendría que dar un premio Nobel, mi estimado hermano. Dice mi estimada Sniper, nunca me creí el 100% de lo que cuenta Sixto Paz ni tampoco JL, demasiado humo. Amigos, y yo creo que lo más sano, no le crean a nadie al 100%. Siempre dejen un porcentaje de incredulidad en cada una de las personas que ustedes lean, observen y escuchen, siempre, sobre todo en estos temas. Muchos me dicen, Monster, ¿por qué criticas a veces tanto a Salvador Freixedo? ¿Por qué a veces lo desmientes? Porque yo jamás le creo a nadie 100%. A nadie. ¿Por qué a veces dices que no estás de acuerdo con JJ Benítez? Porque a nadie le doy mi 100%. A nadie. Es lo más sano, amigos. Dice mi estimado Wachitu, la oscilación eléctrica a alta potencia genera un silbido de abeja, antigravidad y propulsión de velocidad según la potencia eléctrica. Mi estimado Wachitu, hay que ir a por la... ¿Cómo se llama el documento? ¿Cómo se llama cuando tú registras algo que es de tu propiedad? Ya ando un poco disléxico. ¿Cómo se llama el documento que avala un invento? A ver. No, ¿cuál inventario? Invento. Patente. Chingada, man. Ya ando bien desconectado. Ya vamos para las 4 horas de directo, amigos. El día de mañana voy a hacer 4 horas de directo. 4 horas de directo en el canal de JJ Benítez. ¿Ok? Por favor, Mi Padre es Azul es el canal. Acudan, amigos, porque vamos a lanzar un reto. Mientras estoy en directo vamos a estar pues viendo videos, incluso vamos a escuchar un podcast que un video que acabamos de restaurar, un video que casi nadie conoce de Juanjo Joven. Lo vamos a ver mañana, etcétera, porque voy a estar esperando con la línea abierta a que me hable la gente que está oponiéndose a la nueva esposa de Juanjo. A ver si son tan valientes, dando la cara y dando la voz, decirle cosas a la señora Inma. De eso se va a tratar el directo de mañana, 4 horas, y yo creo que me va a ir igual. Ya cuando ande por las 3 horas y media, voy a empezar a decir tonterías. Dice mi estimado Samuel, a mí sí me gustó la película, El Destino de Júpiter, la vi 3 veces. Ah, bueno, mire, pues a lo mejor es que tú sí la entendiste, Samuel, pero el gran público no la entendió. Dice, hoy como que la voy a volver a ver porque me gustó. Bien hecho, Samuel, bien hecho. La película es muy buena, ¿eh? A mí sí me gustó también, pero porque la entendí. El resto de la gente decía, ¿de qué chicos están hablando? Hablan de la granja humana, hablan de los reptilianos, hablan de la guerra entre familias cósmicas. Algo saben les hermanes guachosques, ¿eh? Algo saben. Dice mi estimado Guachito, para producir antigravedad y velocidad de cualquier objeto, hay que generar una oscilación eléctrica de alta potencia. Creo que estás haciendo referencia a las cartas de los sumitas, ¿eh? ¿O no, Guachito? Tú dime, estás leyendo cartas de los sumitas. Dice mi estimado Azul, Samuel, quizás porque pudiste ver el fondo, no las formas, y no el mensaje real, pudiste ver el mensaje real. Dice mi estimado Azul, Monster, tengo una frase en la mente hace unos días, y es que tú, Monster, serás el Saulo de los extraterrestres. Mi estimada Azul, a mí me encantaría que por favor todos los contactados del mundo, y es algo que se me olvidó decirte la última vez antes de que te fueras a un congreso, ¿no? Me dijiste que ibas a ir a un congreso. Únanse los contactados del mundo. Únanse, por favor. Hay muchas formas en la actualidad. Hagan un grupo de WhatsApp, hagan reuniones en Zoom. Únanse y pónganse de acuerdo todos. Pídanle a esas civilizaciones que han contactado con ustedes que den la cara, por favor. Den la cara. Es algo que tiene que pasar.
Dice mi estimado Azul, creo que años más tarde cambiarás de opinión de los extraterrestres, o mejor dicho, entenderás y podrás separar seres demoníacos y extraterrestres. Pues es que ellos, el paso lo tienen que dar ellos, no nosotros. O sea, nosotros estábamos bien a gusto aquí con nuestras guerras, con nuestras pandemias, nuestros problemas, y llegaron ellos y movieron las fichas. Nos destruyeron el tablero. O sea, los que tienen que presentarse son ellos, los que vienen de afuera. Nosotros estamos en nuestra casa. O sea, ellos son los que se tienen que adaptar. Dice Samuel, a todos aquellos que creen en religiones, yo creo en ciertas cosas, sí, pero pienso que las religiones solamente fueron creadas para poder controlar y son culpables de las guerras. No necesariamente, mi estimado Samuel. No necesariamente. Es cierto que hay muchas guerras de origen religioso, pero hay muchas otras guerras de origen económico. De hecho, la mayoría de las guerras en la actualidad son por cuestiones económicas. Dice, entiendo siempre que se crean cosas como buena fe, pero llegan otros y la utilizan para controlar hasta destruir. Exactamente. O sea, las religiones per se no son malas. Es el mal uso de las mismas lo que ha generado tanto caos, ¿no? Dice Adrián, la película Ángeles y Demonios, donde trabajó Tom Hanks, ¿sería un hecho real o ficticio? Totalmente ficticio, mi estimado Adrián, aunque es una muy buena película. Es ficticio porque está basado precisamente en los trabajos de Dan Brown, ¿no? O sea, y es un buen escritor de ciencia ficción, sobre todo que tiene que ver con cuestiones místicas. Dice mi estimado Sniper, ni Maussan, ni Sixto Pez, ni JL, Freixedo, Faber Kaiser y Benítez. Pues mi estimado Sniper, pues a veces es lo que hay, ¿eh? O sea, en futuros directos que vamos a hacer en este canal, vamos a ver los videos viejitos de JL de Mundo Desconocido, cuando hablaba de la Matrix, de la granja humana. Y algunas de sus reflexiones fueron buenas. Qué lástima que dejó ese trabajo inconcluso. ¿Por qué? Porque hablar de estas cosas no monetiza tanto. Y JL tuvo que irse a buscar la monetización. Aunque muchas de sus ideas creo que son muy buenas para analizarlas aquí. Yo creo que el próximo martes que tenemos Comando Salvador Freixedo Nocturno, comenzamos a analizar esos videos. Van a ver que vamos a extrañar un poco ese JL, a preferirlo más que el actual. Dice mi estimado Guachitu, no son ideas tan pesimistas, estas entidades saben el futuro. Creo yo que entienden un poco de cómo es el futuro por el hecho de vivir en las dos realidades, ¿no? Y como en la primera realidad se fabrica el futuro de la segunda, si tú puedes estar en las dos o más o menos entender cómo funcionan las dos, claro que te puedes anticipar, por supuesto que sí, ¿no? Dice mi estimado Prometeo, ¿qué es este directo tan raro? Este espacio, mi estimado Prometeo, que por cierto, qué gran nombre tienes de avatar, es precisamente un acercamiento al análisis de lo que es la teoría de la conspiración, la teoría del fenómeno ovni, a partir de las enseñanzas de un gran escritor español que murió hace algunos años, que se llamaba, y se llama, porque para nosotros sus ideas siguen vigentes, Salvador Freixedo. Espero que te interese y te conviertas en un nuevo suscriptor. Dice mi estimado Adrián, la película Constantine de Keanu Reeves es muy buena, excelente película, que por cierto, recuerden, voy a empezar a hacer resúmenes de películas en este canal. Terminando este directo me pongo a grabar el primer resumen que va a ser para el canal de Lo Extraordinario. Fíjense bien, en este canal, en Comando Salvador Freixedo, voy a hacer resúmenes de películas. Obviamente no me voy a ir a las ampliamente conocidas, voy a buscar películas que no sean tan conocidas pero que sean interesantes, hablando de invasiones extraterrestres. En el canal de JJ Benítez voy a hablar de películas respecto a Jesús de Nazaret y a cuestiones espirituales, ¿no? Porque es un canal más espiritual. Y en el canal de Lo Extraordinario, obviamente me voy a ir full a la temática extraterrestre, no necesariamente invasiones, y también paranormal, ¿no? Entonces, espero que les guste esa nueva etapa de los canales, que creo que va a complementar muy bien el contenido. ¿Por qué? Porque mucho de lo que hablamos aquí tiene que ver con la ficción. Porque la ficción bebe de estos temas y por eso nos ayuda mucho a explicarlos, ¿no? Dice mi estimado Prometeo, bueno, sí es cierto que la gente por lo general cree que teoría es sinónimo de hipótesis y viceversa, ¿no? Pero eso pasa
por cómo hablamos y usamos las palabras en la vida cotidiana. Por ejemplo, la teoría de la evolución es una de las más fundamentadas que hay en la ciencia. Hay que andar muy serios en la comunidad del misterio. Amigo, lo que pasa, mi estimado Prometeo, ¿por qué estamos criticando tanto a la comunidad del misterio? Porque formamos parte de ella. Y porque actuar tan irresponsablemente en tiempos recientes ha desacreditado totalmente a nuestra comunidad. O sea, tristemente, algo que creíamos estaba ya superado, ha regresado a la comunidad del misterio. De nueva cuenta, desde afuera se nos ve como los loquitos que creemos en ovnis y fantasmas. Y era algo que ya nos habíamos quitado encima, pero que tristemente ha regresado, ni modo. Tendremos que volver a remontar y volver a hacer ver, volver a tener una imagen hacia afuera para que desde afuera no nos vea como loquitos. Nos vean como alguien que es interesante al menos, ¿no? Que se interesa por cosas que los demás no. Dice mi estimado N, el día que yo tengo un extraterrestre creeré en ellos. Mientras tanto creo en los míos. Es una buena forma de ver. Es una buena forma. Es muy radical, es muy poco imaginativa, pero creo que es correcta. Dice mi estimado Azul, Monster, hay un gran problema y es que entre los contactados hay muchos con un gran ego. Exactamente, Azul. Pero no quiere decir que no se puedan reunir. Hay que reunirse, hay que organizarse, amigos. Es que solamente contamos con ustedes, Azul. Ustedes son los intermediarios entre entidades que vienen de afuera, que no sabemos para qué, y el resto de la humanidad. Ese es el peso, esa es la cruz que ustedes cargan. Organícense, pongan sus reglas. Y los que tengan mucho ego, pues expónganlos. Porque alguien que antepone su ego al bienestar de toda una humanidad, no creo que sea una figura popular, ¿eh? No creo que sea alguien que vaya a ser bien visto por el resto del mundo. O sea, exhíbanlos. Pues ni modo, va a tener que ser así. Dice mi estimado N, exacto, cuando yo tengo un extraterrestre frente a mí, en ese momento los que creen en ellos. Mientras tanto, no. Es lo más sano. Es lo más sano y yo creo que es lo más congruente que uno puede hacer, amigos. Porque la verdad, amigos, estamos cansados de que nos quieran ver la cara de tontos aquí dentro de la comunidad. Gente de fuera y gente de aquí mismo, de aquí adentro. Es triste, pero así está la situación. Amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Recuerden, el video completo lo pueden ver en el canal, obviamente, de nuestro estimado Iván. Creo que algunas cositas por ahí le fallaron en el guión. Pero en general es un trabajo excelente. Está retomando, está regresando sus orígenes y eso es muy bueno para su canal. La verdad es que vamos a estar revisitándolo porque, bueno, ahora que estamos expandiendo el contenido del canal de los Héroes de Freixedo, vamos a empezar a tocar otros temas que le vienen bien a esta comunidad y que nos va a hacer reflexionar cada vez más. Recuerden, este es un espacio sobre todo de especulación. Es una invitación a que especulen conmigo. Espero que se entienda así y por eso todo mundo es bienvenido. Muchísimas gracias, amigos. Los dejo con el himno de este canal. Recuerden, el día de mañana maratón en el canal de JJ Benítez. Y por lo pronto los dejo con este tema que se llama Herederos de Freixedo, Hijos de la Nueva Era. Todas las canciones que utilizamos para dar la bienvenida y despedir los directos están en mi perfil de Spotify, YouTube Music y Amazon Music. Hasta la próxima, amigos. No son sueños ni leyendas, los antiguos lo sabían, la verdad no está en la iglesia, seres vienen, seres guían, más allá de lo que ves, el rebaño ya despierta con la chispa del porqué, rompiendo el velo del engaño, ya no somos del rebaño. La conciencia se libera y la mente va más allá. Herederos de Freixedo, hijos de la nueva era, que lo escuchen